Hola, muy buenos días. Yo soy Jesús Moreno, su servidor. Estamos como un día más en Home Restoration Ministries para pues a platicar con ustedes, enseñarles un poquito de todo esto de la vida cristiana. Y les hago un anuncio. Ahorita yo les voy a estar hablando de los dones del Espíritu Santo. Vamos a terminar esta etapa y quiero empezar una nueva clase que se llama el orden de la rectitud. Es una clase muy bonita porque te habla acerca del pensamiento de este mundo, en qué piensan las personas y cómo debemos pensar los cristianos, cómo debemos vivir prácticamente. Ese va a ser un curso práctico para conocer el tipo de pensamiento que existe en el mundo, cómo está cambiando y cómo debemos de vivir y mantener nosotros para poder sobrevivir en estos tiempos que vienen. Entonces, no te lo vayas a perder. Invito a otras personas. Yo les voy a avisar cuándo va a comenzar estas pláticas. Si tienen alguna duda, pues comenten, por favor. Y yo quiero continuar con esto. Ahorita les voy a estar hablando de los dones del Espíritu Santo. Estamos hablando de equipar a la iglesia, del discipulado, de vivir maravillas, milagros en esta época donde hay tanta confusión, tanto temor, tanta cosa maligna que nos está llegando a nuestros hijos y a todos nosotros. Entonces, este es un tiempo de lucha y tenemos que estar equipados para poder resistir todo el mal que viene sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En esta hora te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Te pedimos que tu nombre prevalezca, tu palabra prevalezca y tu verdad prevalezca sobre las mentiras de este mundo. Háblanos, enséñanos, ministranos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Que no hable el hombre, sino hables tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo que íbamos a empezar a estudiar los dones. Y ahí en 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces hay una ignorancia de los dones espirituales en parte de la iglesia y muchas iglesias por no estar equipadas están cayendo. Yo sé algún tipo de iglesias que inclusive y están cambiando toda su doctrina y hay hasta gays metidos ahí, pero no sé si hasta ministrando vestidos de mujer y cosas así bien extrañas, porque no se están moviendo en la verdad de Dios ni se están moviendo en el poder del Espíritu Santo. Esto es algo tremendo, ¿verdad? Por eso necesitamos ahora más del poder de Dios para resistir todo el ataque del enemigo. Entonces es difícil para muchos cristianos, lo que estamos viendo la semana pasada, es difícil para muchos cristianos entender y vivir en la época del libro de los Hechos. Y ya pasaron muchos años, dicen, pues esta es una época moderna, ahora tenemos computadoras y todo, pero la palabra de Dios y los dones del Espíritu Santo no cambian. Es el mismo poder y será por siempre, por los siglos de los siglos, millones de años, lo que sea. Entonces tenemos que aprender a experimentar la vida de Dios, las enseñanzas de Dios y la experiencia de Dios cada día en nuestra vida normal, cada milagros y prodigios, enfrentando las fuerzas del enemigo, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo. Y es muy diferente hoy como era el contexto socioeconómico de las personas en el libro de los Hechos y ahorita, porque ahora la maldad ha aumentado, ahora está más que nunca y el diablo ahí moviéndose es cuando más necesitamos movernos en el poder del Espíritu Santo. Entonces, para estos tiempos, los dones son necesarios para que se puedan mover en la iglesia y equipar al creyente para poder luchar. Pero ahora ya son los últimos tiempos y hay una profecía ahí en Hechos 2, 17 al 18. Mira, busca Hechos 2, 17 al 18. Y esta es una profecía para el tiempo acerca de los dones. Estoy como recapitulando un poquito. Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Búscalo ahí. Dice, y en los postreros días, dice el Señor. ¿Cuándo son los postreros días? No va a decir que los del postre. No, los postreros días son los últimos días, ¿verdad? Es lo último. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños.
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, hablando en el tiempo, en aquellos días, en aquellos tiempos, ¿verdad? Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Híjole. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí hay un montón de cosas en esos versículos, hermanos. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque van a creer en Él. La salvación viene por depositar tu confianza, tu fe, por creer en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador por gracia, ¿verdad? Pero entonces, los miembros del cuerpo de Cristo continuaron con el ministerio de Jesús por generaciones, por siglos, se fue pasando, y todas estas palabras se están cumpliendo hasta la fecha. Proclamando el mensaje y demostrando el poder del reino de los cielos. Este es un tiempo para demostrar el poder del reino de los cielos confrontando el reino de las tinieblas, el reino de la luz contra el reino de la oscuridad. Amén. Y es muy importante estos versículos que acabamos de leer porque habla del tiempo, ¿verdad? Está hablando el Señor de lo que iba a suceder. Y este es para esta época, no nada más para el libro de los Hechos, sino para esta época. Entonces, si tú buscas ahí en 1 Corintios 12, otra vez vuelve a Corintios, a 1 Corintios 12, nuestra Biblia es el manual para podernos mover en estos tiempos. Nada que esté fuera de la Biblia está así correcto, todo está escrito en este libro, lo que iba a suceder, lo que ha pasado y lo que vendrá. Entonces, de tal forma que es importante que tomemos en cuenta para todas las escrituras, no los chismes de un amigo, no las interpretaciones de alguien por ahí, sino lo que dice el libro. Por eso estamos leyendo el libro, ¿me comprenden? Entonces, hay diversidad de dones. Si ves bien a 1 Corintios 12, del 4 al 11, vamos a ver esto de los dones, ¿verdad? Es el equipo que Dios te quiere dar para poder luchar, para poder sobrevivir, para poder triunfar, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que haya victoria sobre las fuerzas del enemigo. Los dones del Señor son más poderosos que las cosas del enemigo, su quisque poder, ¿verdad? Dios es más poderoso. 1 Corintios 12, 4 al 11. Dice, ahora bien, bueno, vamos a leer desde el 1 otra vez. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. La gente buscaba una respuesta sobrenatural en los ídolos, ¿sí? Y aun cuando estábamos ahí en la popular, ¿verdad? Pues la gente buscaba una respuesta en los santos, etcétera, etcétera. Usted sabe, porque la gente buscaba una respuesta sobrenatural para sus vidas y muchas veces el enemigo se movía a través de todo eso, ¿verdad? Para convencerlos de que vieran el ídolo, el bulto o la imagen, ¿verdad? Pero la verdad es que al buscar algo sobrenatural nos podíamos haber metido al reino de las tinieblas, ¿me comprenden? Por depositar nuestra confianza en un pedazo de yeso o en una imagen, etcétera, etcétera, o el nombre de una persona que no era Jesucristo. Y aquí está hablando porque antes se nos extraviaba, se nos perdía, llevándonos como se llevaba a los ídolos mudos, porque la verdad no te podía hablar el pedazo de yeso, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? No te habla. Y la gente se indigna por eso, porque ha depositado su confianza en un ídolo mudo, en lugar de depositar su confianza en Dios y en el Espíritu Santo, al que no se ve, porque es por fe. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. La palabra anatema quiere decir maldición, ¿verdad? Nadie llama maldición a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mucha gente le dice Señor a la ligera, pero tú no puedes decirle Señor, solamente le dices Señor a aquel que está arriba de ti, a aquel que es dueño de ti, al cual tú le perteneces
Y eso es por el Espíritu Santo que tú le dices Señor. Hay mucha gente que conozco incrédula que le dice Señor al Señor, pero ni es su Señor, ¿verdad? Y hacen lo que se les antoja. Pero cuando tú le dices Señor de verdad como cristianos, que tú aceptas el señorío de Cristo y te estás convirtiendo en discípulo de Cristo, ¿verdad? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay varios dones, varias operaciones de dones, ¿verdad? Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Mira, esto quiere decir que el cuerpo de Cristo está diversificado. Es como tu cuerpo, quiero explicar, tienes cabeza, manos, pies, brazos, piernas, dedos, etcétera, etcétera. Cada parte tú dices, bueno, si me corta algún dedo, pues no importa. No es que te lo corte y vas a ver cómo tú vas a notar la diferencia. No puedes caminar bien si es un pie, o si te falta un dedo en la mano, no puedes agarrar las cosas bien. Cada uno de los miembros es importante, aunque parezca que no, ¿verdad? Pero entonces el Señor regala, da los dones y reparte como Él quiere según la necesidad del cuerpo. Por eso no todos tienen los dones, ¿verdad? Algunos tienen este don, el otro, el otro, el otro, el otro, ¿verdad? Y todos necesitamos de uno de otro para poder movernos en el poder del Espíritu Santo, de tal forma que Dios me puede dar unos dones a mí, pero yo no los tengo todos y tengo que recurrir a una persona, un hermano en el cuerpo de Cristo que sí tenga lo que me falta a mí, ¿verdad? Eso hace que haya una íntima unión entre nosotros y nos ayudemos unos a otros, ¿me comprenden? Entonces, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay un montón de servicios hacia los demás, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, que hay diferentes modos en que Dios se mueve en el poder del Espíritu Santo, de diversas formas. Si te contara tantas cosas, ¿no? Te voy a estar contando esos testimonios, pero Dios se mueve de diferentes modos, ¿verdad? Algo hace que tú no pases por un lugar un día y ahí va a haber un accidente, Dios te avisa, te habla, o te da una profecía, o te da una palabra, un aviso, y tú lo evitas, ¿me entiendes? Y Dios te está salvando la vida. Es muy importante que también tú le des una palabra a alguien que venga de Dios, no de tu invención, y eso va a provocar que esa persona cambie y se salve él y toda su familia, ¿me comprendes? Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este les dado por el Espíritu palabra de sabiduría, les voy a explicar de esto, a otro palabra de ciencia, a otro según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. La operación de estos dones tiene que ver con el Espíritu Santo, no porque tú seas muy bueno. Entonces vamos a ver la diferencia entre lo que puede ser del Espíritu y lo que puede ser algo humano, ¿verdad? Que es sobrenatural, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Reparte en cada persona porque Él sabe cómo somos cada uno y cómo nos vamos a poder entrelazar y ayudar para lograr el objetivo de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí hay 9 dones diferentes uno de otro. Déjenme aclararles algo, estos son los dones del Espíritu Santo, pero hay otros dones, también se llaman dones de servicio. Todo esto lo vamos a estar viendo para que ustedes sean capacitados y cada uno reciba según como Dios quiere repartir en ustedes. Quizás Dios ya te ha dado a ti algo, pero tú no te has dado cuenta y esa clase te va a ayudar para que tú puedas darte cuenta de lo que Dios ya te ha dado. No es tanto unos pues para que lo reciban, ¿verdad? Entonces, hay 9 dones diferentes uno de otro para su estudio, están organizados en diferente orden. Él reparte como quiere. No envidie los dones de otro, yo te sugiero eso. No envidie los dones de otro, por favor.
tú sé el que tú eres. Ay, cuántas veces yo quise en el principio imitar a algunos grandes predicadores de México. Y una vez un hermano me dio una palabra, me dice, tú sé el que tú eres, Dios te ha dado algo a ti y tú no tienes por qué estar imitando a otros, ¿verdad? No, porque yo veía a los grandes, quería ser como ellos, ¿no? Y pues qué error tan grande el mío, ¿verdad? Porque cada uno le es dado según provecho y según tu forma de ser, cómo fluir, ¿me entiendes? Tienes que aprender a fluir como tú eres, como Dios te hizo en los dones del Espíritu Santo. Esto es muy importante, no trates de imitar a otro, ¿sí? Tú vas a empezar a fluir del fondo de tu espíritu, de tu corazón, vas a fluir. Fíjate, te voy a dar un consejo, nunca digas, así dice el Señor, a veces caemos en eso, así dice el Señor y a veces no es el Señor, ¿no? Más bien tú sueltas la palabra y la palabra, si tienes una palabra de sabiduría, palabra de ciencia o profecía, tiene que ser juzgada por los demás, lo vamos a ver más adelante. Pero muchos podemos caer en el truco de decir, así dice el Señor y luego ni dice el Señor. Nada más dice, tú dices, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tú sueltas la palabra y no te preocupes, la persona tiene que, su obligación y nuestra obligación, interpretar y juzgar lo que nos están diciendo si es de Dios. Si es de Dios, tú lo vas a sentir, ¿verdad? Entonces la persona va a saber si es de Dios o no. Entonces yo te quiero hablar ahorita, así rápidamente, de la clasificación de los dones del Espíritu Santo. Y otra vez vamos a leer 1 Corintios 12, 8 al 10. ¿Ya lo tienes? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y 10, otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Hoy te voy a empezar a hablar de lo que conocemos como dones de revelación. Revelación es cuando tú, por ejemplo, tienes una placa y está tapada, ¿verdad? Y va a haber una inauguración de un estadio, de una, no sé, de un auditorio, un lugar. Entonces viene el presidente, viene alguien bien importante y revela la placa. Entonces ya se quita la cortinita y ya todo el mundo ve la placa. Entonces son dones de revelación. Entonces tú puedes ver lo que está ahí. Y una es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ¿verdad? Y don de discernimiento de espíritus. Voy a empezar por ahí, voy a ir muy despacio más, ¿sí? Para que puedan entenderlo bien. Entonces, revelación es quitar lo que está tapado y poder ver. Por eso se llama dones de revelación. Entonces, palabra de sabiduría. Vamos a empezar por la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es un conocimiento, es un fragmento de la sabiduría de Dios. Vuelvo a repetir, es un conocimiento, un fragmento de la sabiduría de Dios, operando y provee información de cosas acerca de personas, lugares, cosas, pero que se mueven en un futuro. Para la sabiduría tiene relación con el futuro, ¿sí? Habla también de planes futuros, eventos, peligros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una vez, hace muchos años, estando en la congregación donde estábamos, hace como, ¿qué será? Como 30 años, yo creo, y así. Teníamos un grupo de muchachos grande, íbamos de campamento, lo llevábamos de campamento, y nos iba muy bien, ministrábamos la palabra de Dios, iba papás, apoyaban, era un grupo grande, bonito, y el ministerio iba muy bien, ¿no? Entonces un día íbamos en un campamento, y yo estacioné el carro del otro lado de una avenida, de la avenida Cuauhtémoc, lo estacioné, y
más bien lo iba a estacionar y pasé por ahí, pero crucé la avenida y en la avenida, créanme, no había un solo carro, no había nada, estaba vacía, era un sábado muy temprano en la mañana y no había nada de tráfico, qué raro en México, ¿no? Pero no había nada de tráfico, entonces yo voy cruzando la avenida despacio para entrar a la calle por donde tenía que entrar y de repente siento que se me estrella un tráiler, ¡pum! Y me hice así, y Alma sintió lo mismo también, nos hicimos así, ¿ves? Moví el carro, ¿no? El volante, volteé y no había nada. Y ya toda la gente estaba esperando, nos íbamos a ir a esa actividad y pues, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Bueno, Dios me estaba hablando que quizás íbamos a tener un accidente y vino palabra de sabiduría a mí. Yo vi el tráiler que se me estrellaba. Sí, también, Alma, es curioso los dos al mismo tiempo. Hasta me hice así, me cisqué, bien feo, ¿no? Entonces llego allá, me estaciono y voy a hablar con las personas ya todas listas para irse, los papás, un día de campo maravilloso, juegos, actividades que iba a haber, ministración de la palabra y todo bien bonito, ¿no? Y me acuerdo que les dije, ¿saben qué, hermanos? Me acaba de pasar esto. Entonces a los líderes que yo tenía del ministerio los llamé y le dije, ¿cómo sienten ustedes? ¿Qué sienten en su corazón? Y unos me dicen, ay, hermano, no sé, pero siento como que no está bien que vayamos hoy. No sé, yo no podía dormir bien, estaba intranquila por esto y otro, y sentimos esto, ¿no? Entonces, hablé con el papá de uno de ellos, que era uno de los pastores de la congregación, y me dice, no, ¿sabes qué, Chucho? Yo creo que por esta vez no está bien. Y Dios me estaba avisando de algo, ellos sentían algo, pero yo vi una visión, y Alma también la vio. Y decidimos cancelar la actividad, como ven. Decidimos cancelarla ahí. Tú hubieras dicho, pero se van a enojar todos. No, pues no se enojaron, como ven. Lo tomamos del lado de Dios, como que Dios nos estaba protegiendo, y hicimos la actividad ahí en la congregación, que era grande, había un patio muy grande. Todo el día hicimos una actividad, convivencia, comimos, pasamos un día muy feliz ahí sin tener que salir de ahí. Y estoy seguro, y estamos seguros, Alma y yo y otros más, que ese día íbamos a tener un accidente horrible y alguien iba a poder morir. Y Dios, con una palabra de sabiduría, nos avisó a tiempo, hicimos caso. ¿Cuántas veces Dios te puede dar una palabra de sabiduría y puede evitarte que tú mueras o que algo malo pase? Al evitarte ir a algún lugar o hacer esto o hacer lo otro, ¿me comprendes? Por eso es importante palabra de sabiduría. Al final de todo esto, yo les voy a estar, cuando acabemos los 9 dones, les voy a estar ministrando. Vamos a orar por ustedes para que reciban, o si tú ya has recibido algo, sea activado en tu vida o reactivado, ¿verdad? Entonces te puede avisar de planes futuros, eventos, peligros. Provee revelación para librar de eventos malignos que vienen. Por ejemplo, ahorita estoy sintiendo que viene un problema tremendo a la tierra, ¿verdad? Muchos están sintiendo eso, de toda la situación mundial que está pasando, los gobiernos de izquierda. Dios me está dando impresiones de lo que va a venir. Puede venir la guerra, de una vez les aviso. Puede venir una guerra tremenda, Rusia, Europa, Estados Unidos. Hasta gente no cristiana lo siente, continúa en nosotros, y sabemos que la venida de Cristo está muy cerca, ¿verdad? Que tenemos que empezar a vivir de otro modo. Este es el motivo para darles esta clase que les voy a dar después, que se llama El orden de la rectitud, para que podamos empezar a vivir rectamente delante de Dios, no por legalismo, sino porque debe ser la forma de vivir de un hijo de Dios, ¿verdad? Y poder enfrentar el mal que viene a la tierra y poder sobrevivir antes de que venga Jesucristo. Porque estos años que siguen, Dios me ha mostrado que de aquí al 2030 van a ser años muy difíciles para todos los cristianos y para la gente común. Puede escasear alimento, la economía. Dios me ha mostrado que va a venir un déficit tremendo en la salud, en los medios
médicos, va a haber muchos retos y la iglesia tiene que estar adiestrada en los dones para protegerse y evitar un peligro, ¿verdad? Entonces, la palabra de sabiduría, más voy a estar con la palabra de sabiduría, no me da tiempo para más, ¿verdad? Provee información sobrenatural para saber qué hacer en los eventos que vienen. Fíjense, de tal modo que ahorita lo que viene a la tierra va a ser tremendo. Y a través de la palabra de sabiduría, Dios nos puede decir qué hacer para evitar que seamos dañados. Me refiero a la iglesia, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Mira, Hechos 18, 9 al 11. Hechos 18, 9 al 11. Hechos 18, 9 al 11. ¿Ya lo tienes? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque estoy contigo, ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Él tenía que ir a hablar a un pueblo y yo le estaba diciendo lo que iba a pasar cuando él predicara y le di una palabra de ánimo y protección. Yo te animo para que vayas y hables y yo te voy a proteger. ¿Sí? Fíjate bien cómo va esto, ¿no? En Mateo 10, 19, busca Mateo 10, 19. Desde antes, desde el 17, vamos a ver, dice Mateo 10, del 17 en adelante. Desde el 16, mejor desde el 16, busca Mateo 10, 16 en adelante. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Sí? En otras dice, sé astuto como serpiente y mansos como palomas. ¿Verdad? Y guardaos de los hombres porque se entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán por causa de la palabra. Ya está pasando, está empezando en Canadá, ¿verdad? Si alguien trata de por ejemplo, a un homosexual le habla de la palabra de Dios, lo pueden acusar de un delito que le están poniendo en Canadá, terapia de conversión, lo pueden meter a la cárcel, ¿verdad? Pero aquí dice, guardado de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. 19, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquellos horas os es dado lo que habéis de hablar. No pienses mucho lo que vayas a hablar cuando vayas con las autoridades. Ora antes y diga que el Espíritu hable. Te está advirtiendo para que tú hables y el Espíritu Santo va a hablar a través de ti. En 1 Samuel capítulo 3, mira, busca 1 Samuel capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Dónde anda Samuel? Aquí está Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 10 al 14. Y vino, 1 Samuel 3, versículos 10 en adelante, y vino el Señor y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, haré una cosa en Israel a quien le oyere y le retiñarán ambos oídos. Si aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha turbado, no los ha estorbado, o sea, no los ha corregido. Hay que estorbar el pecado de las personas. No a la persona, no condenes a las personas. Estórbale el pecado.
Por tanto, y bueno, y ahí sigue diciendo varias cosas, pero está hablando el Señor qué es lo que va a hacer, ¿sí? Fíjate bien. Vamos a ver lo que no es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría no es conocimiento bíblico. Sé mucha Biblia y por tanto tengo palabra de sabiduría. No, eso no es sobrenatural. Dos, lo que no es palabra de sabiduría es sabiduría humana para resolver un asunto, conocimiento humano, tengo experiencia. Aquí no se vale la experiencia, es un conocimiento sobrenatural de lo que va a ocurrir. Tercero, no es un pretexto para creerte mucho y creerte más sabio que los demás de la iglesia. Hermano, mire, pues el Señor, no. Es una palabra que viene de Dios y puede venir en alguien que no tenga mucho conocimiento bíblico inclusive, pero que tiene el don del Espíritu Santo. No es una astucia humana, no es que seas muy astuto, no es el conocimiento del enemigo. Adivinación no es que le adivines, no es adivinación, es un don del Espíritu Santo. ¿Cómo viene palabra de sabiduría para que empieces a orar? Viene con oración y el estudio de la palabra, orar y estudiar la palabra. Se recibe sobrenaturalmente y es soltado naturalmente, ¿ok? Se recibe sobrenaturalmente por fe. Señor, yo lo recibo. Entonces tú vas a empezar a darte cuenta de cosas internas, ¿verdad? Como te vayas tú entrenando en el don, ¿verdad? Es revelación. Vas a ver cosas, eventos, personas, situaciones que pasarán. Y Dios reparte como Él quiere. Ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Ponte a orar, ponte a estudiar la palabra, que Dios vaya confirmando en ti. Quizás ya te ha pasado algunas cosas de estas. Pídele al Señor una confirmación de eso y actívate del poder del Espíritu Santo. Ve a evitar que personas mueran, que pasen accidentes. Te puedo contar más cosas, pero no me da tiempo ahorita. Pero de cosas, de eventos que me han pasado con palabra de sabiduría. Dios me ha librado hasta de accidentes y de un montón de cosas, ¿verdad? Por el don de la palabra de sabiduría. Es muy importante que lo recibas. Vamos a orar, Padre. Yo te pido en esta hora por mis hermanos, mis hermanas, que puedan recibir los dones del Espíritu Santo, que abra su corazón y su espíritu, Padre, para que puedan recibir, Padre. Porque después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas, enseguida vienen los dones del Espíritu Santo, Señor, que tú quieres repartir. No es que los tengan desde antes, ni que vengan de antes. Los dones se manifiestan después del bautismo en el Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas. Y te pido, Dios, que tú te manifiestes en mis hermanos, mis hermanas, que puedan darse cuenta, Padre, aún de lo que ha de venir a esta tierra, Señor, que ya está escrito, pero que ahora va a ser una revelación para ellos, lo van a ver. Te pido que el don de palabra de sabiduría se manifieste en ellos, Padre. Que te muevas con poder en ellos y los bendigas. Ayúdalos que esta palabra quede grabada en sus corazones. En el nombre de Jesús. Los bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados. Nos vemos la semana próxima. Que Dios les bendiga.